les voy a compartir en esta ocasión acerca de la entrega de Jesús en Getsemaní, que va en torno a la Pascua, pero quiero que vayamos un poco antes de la Pascua, porque hay una advertencia. A Jesús no le vino esta aflicción que vamos a ver en Getsemaní, ni a la aflicción de la Pascua, de los azotes, la cruz, la persecución. No le vino así de sorpresa, sino que él sabía que iba a suceder esto. Pero ¿por qué me llamó la atención hablar de esto, de Getsemaní específicamente? Es porque cuando uno piensa en la aflicción de Jesús, uno inmediatamente se va a los azotes, a la cárcel, azotes y cruz. Y eso no es de menos. La aflicción y el dolor que vivió ahí fue extremo, pero eso es físico, y el tiempo de la cruz fue un sufrimiento físico. Pero ahora quiero hablar acerca de Getsemaní, porque en Getsemaní la aflicción fue de otro tipo. No está sufriendo físicamente ahí, pero sí fue muy fuerte la aflicción emocional y espiritual. Y ustedes piensen en Jesús, piensen en los evangelios, piensen en toda la historia, toda la narrativa de Jesús desde chiquito. Ustedes lo ven, por lo menos yo así me lo imagino, una persona muy controlada, no entra en histerias, sino que en paz, un hombre muy en paz. De repente vemos el caso de Jesús, que está siendo presionado por una multitud en el monte del precipicio cerca de Nazaret, y lo están presionando porque lo quieren lanzar al precipicio y matarlo, por lo que él estaba hablando en la sinagoga. ¿Y cómo lo vemos? ¿Lo vemos todo preocupado, histérico? No, tranquilamente, y él simplemente no se alteró, pero le están tratando de matar. O sea, ¿cómo reaccionaríamos nosotros si nos están tratando de matar y tirar en un precipicio? ¿Verdad? Ok, no, pero él estaba tranquilo. ¿Y qué hizo? Simplemente caminó en medio de la multitud, y la multitud se abrió como que si fuera el mar rojo. O sea, eso es lo que vemos a lo largo de todos los evangelios. Vemos a un Jesús en control, tranquilo, sin ansiedad, sin angustia, en paz. Pero vamos a ir a Getsemaní y vamos a ver a Jesús sufriendo. Y un sufrimiento, vamos a ver, extremo. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué llegó a eso? Y eso es lo que yo quiero hablar. Pero lo que tenemos que entender es que cuando ya llegó al punto de Getsemaní y del sufrimiento previo a la cruz, Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Y vamos a leer en los evangelios varias instancias en las que Jesús les dice a los discípulos lo que va a padecer. A él no le cayó nada en sorpresa. Todo sabía lo que le iba a pasar. Lucas 9:22 dice, le estaba hablando a los discípulos y les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado. ¿Y por quiénes? Por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas. Y no solo que sea rechazado y que padezca persecución y rechazo, sino que también que sea muerto y va a resucitar al tercer día. Entonces, el Señor le estaba ya advirtiendo lo que iba a pasar. No le venía nada de sorpresa. Ahora los discípulos estaban pensando, ¿por qué está diciendo esto? ¿Verdad? No entendemos si acabamos de hablar que Él era el Mesías, ¿cómo está diciendo que va a morir y que va a padecer? Lo lógico es que Él va a ser rey, entonces ¿por qué está hablando de que va a morir, que va a padecer? Pero era necesario que ellos lo supieran. Y sigamos leyendo en Lucas 9:44. Vamos a ver la reacción de los discípulos. Dice, más bien dicho, lo que Jesús les dijo a ellos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. ¿Por qué Jesús habrá dicho eso? Como cuando uno le está hablando a alguien y no está poniendo atención. Abran sus oídos para que les penetre lo que yo les estoy diciendo. Porque Él estaba viendo, no les está calando. No les está llegando lo que les estoy diciendo. Entonces les dice esto: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Y sigue diciendo: porque acontecerá que seré entregado en manos de los hombres.
Eso es lo que no les entraba. ¿Cómo así? ¿Cómo así que Jesús va a ser entregado a los hombres? Y ellos habían visto el milagro cuando Jesús, lo que les acabo de contar, que iba a ser lanzado al precipicio, y él tranquilo. Le están presionando para lanzarlo al precipicio, él estaba tranquilo y simplemente caminó en medio de la multitud, y la multitud se abrió como el mar rojo. Okay. Ellos dijeron, van a ser perseguidos, pero ya hemos visto los milagros de Jesús. Entonces, no les penetraba que eso de verdad pudiera pasar. Y seguimos leyendo en Lucas 9, dice, oigan esto, dice, mas ellos no entendían, o sea, les está diciendo, voy a padecer, me van a perseguir, me van a rechazar, voy a morir, voy a resucitar. Pero ¿cuál era la reacción de ellos? Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen. Hasta acá vamos bien, ¿verdad? Pobrecitos, o sea, no entienden, tal vez nosotros tampoco entendemos muchas cosas, la verdad. Estamos leyendo Apocalipsis y vemos al dragón, a la mujer y no entendemos, ok. Es comprensible que no entiendan y también, sobre todo si está velado para que no entendiese, era como algo oculto. Pero miren lo que dice a continuación, y eso es lo que a mí más me llamó la atención, porque dice, y temían preguntarle sobre estas palabras. ¿Qué ven aquí? Temían preguntarle sobre estas palabras. Ahí sí veo un problema, porque el Señor está dando una revelación, les está diciendo algo que va a pasar, pero ellos no quieren entender. ¿Saben cómo que se me hizo así? Y no se tapa los oídos, no quiero entender, no quiero. Así actúa uno muchas veces, porque el Señor le está diciendo a uno algo y uno no quiere entender, ¿por qué? Porque no me gusta lo que me están diciendo. Me están diciendo que yo estoy siguiendo a Jesús, que yo ya reconocí que es el Mesías y que se lo van a llevar, que lo van a matar. No puede ser. Entonces, eso sí es un problema. Temían preguntarle sobre estas palabras. Y a mí se me vino otra imagen a la mente que les va a sonar familiar, ¿verdad? Es el típico caso de la avestruz que mete la cabeza en la arena. ¿Qué hace? Ese es un fenómeno que sucede con este animal. Cuando está pasando algo que lo amenaza, puede ser, viene un león, un salvaje, un tigre, lo que sea, se lo quiere comer, un lobo, ¿y qué hace el avestruz? Mete la cabeza en la arena. O sea, ¿ustedes creen que va a solucionar eso el problema? No, ¿verdad? O sea, el león, el lobo ahí anda. Y él, no, aquí no está pasando nada, porque tiene la cabeza. Ok, es gracioso, pero así en cierta forma le está pasando a los discípulos. Así nos pasa también a nosotros. Así nos pasa a nosotros, que tratamos, o sea, nos llega una verdad, Dios nos está diciendo algo, y decimos, no está pasando, no puede ser, y Dios nos lo está diciendo. Entonces, algo similar está pasando con los discípulos cuando Jesús les dijo, y lo leemos en Lucas, en Mateo, en todos los evangelios, que el Señor está advirtiendo, voy a morir, voy a padecer. No entendían, les estaba velado, pero también, importante, temían preguntar. ¿Se recuerdan cuando hablamos de la amistad con Dios? Muchas veces no encontramos respuesta porque no hacemos las preguntas. Queremos encontrar respuestas, hagamos preguntas. Señor, eso que dijiste no lo entiendo. Eso pasó cuando él contaba las parábolas. Jesús, ¿qué quiere decir eso de la semilla? No entiendo, que cayó una en la tierra, otra en el camino, no entiendo, explícanos. Qué bueno que preguntaron. Ok, ahorita les voy a explicar. Entonces, para encontrar respuestas, ¿qué tenemos que hacer? Hacer preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Todas las preguntas. O sea, es necesario. ¿Que nos va a contestar todo? Tal vez no sabemos, pero hay que hacer las preguntas. Porque Él quiere que las hagamos. Y ahí vienen las respuestas. Ellos no querían saber. Ellos estaban metiendo la cabeza en la arena porque no querían saber la verdad. No entendían y no querían entender. No nos gusta esa verdad. Cuidado con eso, ¿verdad?
cuando el Señor nos está diciendo algo que no nos gusta, preguntemos, y hay una respuesta, hay una razón. ¿Okay? Y vamos a ver otro caso de estos que Jesús dijo, advirtió, y vamos a ver la reacción de Pedro. Este es muy, muy interesante, cómo Pedro reacciona. De plano se van a recordar esta historia. Está en Mateo 16, 21, y dice: comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, los sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Otra vez, vemos el mismo mensaje. El Señor está diciendo: voy a padecer y me van a rechazar y voy a morir, pero voy a resucitar. O sea, hasta le está dando las buenas noticias, pero el proceso de sufrir no le gustaba, ni el proceso de morir. Entonces, vamos a ver qué hizo Pedro. Y de verdad, o sea, creo que nos podemos identificar tal vez con Pedro, tenerle simpatía, ¿verdad? Cómo reaccionó, porque fue bien intencionado. Y Pedro dijo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Ok, podemos identificarnos como que sea algo que tal vez podemos decir como: ay no, ¿cómo te vas a morir, Señor? ¿Cómo es posible? No lo permitas. Estaba bien intencionado. Ajá, pero ustedes conocen ese refrán, ¿verdad? El refrán de las intenciones. De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Ok, muy cierto. No es un versículo bíblico, pero es muy, muy, muy cierto. En este caso aplica. Tenía buenas intenciones, pero lo que él está haciendo un instrumento del diablo, porque la voluntad de Dios era otra. Y miren, y Jesús lo corrige. Hay gente que dice: pero qué rudo Dios, qué rudo Jesús, ¿cómo le dijo esto a Pedro? Pero lo que le dijo Pedro necesitaba esta respuesta. Y dice: pero él, Jesús volviéndose a Pedro, le dijo: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Yo estaba pensando, ahorita cuando analicemos lo de Getsemaní, vamos a ver que Getsemaní fue la prueba más difícil de Jesús. Dejen la prueba del desierto con Satanás, de verdad, en el desierto. Al principio de su ministerio no fue nada a comparación de esta prueba que va a pasar en Getsemaní. Y Pedro le estaba diciendo cabalmente la tentación. La mayor tentación es no tener que pasar por eso. No tienes que morir. Eso le estaba dando su mayor tentación. Así se le estaba poniendo. ¿Eres tú mi amigo de verdad? Ok. Vamos a excusar a Pedro en el sentido de que él no sabía, que él no entendía, pero esta reacción va a la altura de la tentación que Pedro le puso a Jesús, porque le estaba diciendo: no tienes que morir. Y esa es cabalmente mi peor tentación, es lo que yo realmente desearía, no tener que morir. Y tú me estás diciendo eso, ¿ok? Por eso le dijo: quítate delante de mí, Satanás. Entonces ya entendemos por qué la reacción de Jesús fue tan fuerte hacia Pedro. ¿Y qué le dice al final? Y eso lo tenemos que tener nosotros también en conciencia para la vida. Dice: no pongas la mira en las cosas de los hombres, sino en las cosas de Dios. Porque esa decisión no va a ser una decisión humana, sino es completamente una decisión de la voluntad de Dios que va más allá del entendimiento humano, de la razón. Es lógico querer que Jesús viva así, pero si Él es bueno, ¿cómo va a morir? ¿Verdad? Pero Jesús le dice: pon la vista en las cosas de Dios, en la voluntad de Dios, que es superior a lo que la razón humana nos dice. ¿Quisiéramos que muriera Jesús? No. Imagínense qué sería de nosotros si Jesús no hubiera muerto. ¿Qué sería de nosotros? Estaríamos perdidos. ¿Okay? Entonces, hay una razón superior a la proteger a alguien que no se muera, ¿ok? Tenemos que aprender a vivir así. Realmente es difícil, pero cuando comenzamos a practicar lo que es estar en la voluntad de Dios, vamos viendo la bondad de decidir
por las razones de Dios y no las nuestras. Eso nos tenemos que atrever a hacerlo. Okay. Todavía unos días antes de su muerte, vamos a volver a leer que Jesús les advierte a sus discípulos, y en este caso vamos a leer en Lucas 18, 31. Vamos a ver que en esta ocasión ya Jesús y sus discípulos ellos están en Galilea viviendo, pero iban para a las fiestas a Jerusalén, y en este caso están subiendo a Jerusalén y van a pasar. Se recuerdan que hablamos de la mujer samaritana que pasó por Samaria. En este caso sí va a ir bordeando el río Jordán y va a pasar por Jericó. Ahí va a hacer unos milagros, y ya subiendo hacia Jerusalén. Si ustedes van a Jericó, está abajo en el valle y comienza la subida, ascenso hacia Jerusalén, y ahí estaban cabal subiendo hacia Jerusalén. Y Jesús les vuelve a decir: he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas. Aquí ya está diciendo Jesús de dónde sacó esto de que va a morir, ¿verdad? Se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, será escarnecido y afrentado, escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Aquí vemos que ya comienza a agregar otras cosas que no habíamos oído antes. Va a ser entregado, va a ser escarnecido, afrentado, escupido. Eso no lo había dicho. Azotado también. Y vamos a ver de dónde lo sacó el Señor. No se lo inventó. Lo sacó de la profecía. Y aquí lo dice Él. Están escritas en la profecía, y Jesús lo entendió. Y dice: pero ellos, otra vez, no entendieron nada, ¿verdad? No entendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta. Y no entendían lo que se les decía. Y podemos añadir: y tampoco preguntaron, no preguntaron, no quisieron preguntar, está bien. Pero Jesús se los dijo, lo que va a pasar, Jesús no les vino de sorpresa, ellos ya sabían, y aún así están sorprendidos. Y Jesús dijo: pero si se los dije tantas veces, pero no quisieron preguntar, no quisieron entender. No entendieron, está bien, pero no preguntaron para que les sea... para encontrar la respuesta. ¿Y de dónde Jesús sacó esto? Solo les voy a leer una, pero hay muchas escrituras acerca de que el Mesías va a sufrir, y la más clásica es la que vamos a leer, está en Isaías. Pero antes de leerlo de Isaías, quiero mencionar acerca de por qué había confusión también en los discípulos. Los discípulos del pueblo de Israel, y entienden las cosas tal vez un poco similares como los entienden los judíos del día de hoy. O sea, cuando ellos hablan de Mesías, ellos están esperando a un Mesías rey. Sin embargo, hay escrituras también de un Mesías sufriente, pero el que es más atractivo y el que es más popular, y donde hay más profecías en la Biblia, es acerca de Mesías rey, y se le conoce como Mesías rey, hijo de David. Hay muchas profecías que hablan acerca de David y hablan están hablando doble sentido, hablando del Mesías. Entonces, esas son las que son más comunes, y hay más cantidad de profecías acerca de Mesías como rey. Es la que nos gusta, claro, pero también hay otras que hablan de un Mesías que va a sufrir. Y los judíos han estado así como confusos en este tema, porque dicen: ¿será que van a haber dos Mesías? Puede ser, uno va a ser rey y otro va a sufrir. O sea, lo separan. No están pensando que es uno solo, o que es uno que en la primera venida va a sufrir y en la segunda venida va a ser rey, o que eso no lo han entendido, ¿verdad? Pero está el Mesías sufriente, se le conoce como hijo de José, porque José sufrió antes de ser gobernador, o sea, por todo el proceso que pasó José. Entonces está el Mesías sufriente y el Mesías rey. Ahora, a los discípulos, ¿cuál les gustaba? Mesías rey. ¿Qué hizo? Justamente, ahorita les estaba hablando de esta instancia en la que Jesús y sus discípulos estaban subiendo a Jerusalén para celebrar la Pascua antes de que muriera, ¿verdad? Y que ahí les dijo: voy a morir. Bueno, pues en ese mismo viaje sale una señora, la mamá de Jacob y Juan,
Juan y Jacob. Ok, esta señora iba con ellos, ¿y qué dijo esta señora a Jesús? Por favor, Jesús, yo sé que tú amas especialmente a mis hijos, Jacob y Juan, ¿ok? Y eran de los cercanos a Jesús. Vamos a ver ahorita en Getsemaní que es Pedro, Jacobo y Juan eran los de confianza. Entonces la mamá no se le pasó eso por alto. Y dijo, Jesús, yo sé que tú amas a mis hijos de especial manera. ¿Me podrías tú prometer que lo vas a poner a uno a tu derecha y a otro a tu izquierda cuando estés en el reinado? O sea, cuando tú seas rey, porque ya confesaste que vas a ser el Mesías. Entonces, ¿podrías ponerlo? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Estás segura de lo que estás pidiendo? ¿Estás segura de lo que estás pidiendo? Sí. No, creo que no sabes lo que estás pidiendo, porque en esa primera venida Jesús vino como el Mesías sufriente. Y lo que ella estaba pidiendo, que no sabía que estaba pidiendo eso, era que ellos iban a sufrir en sobremanera, y en sobremanera sufrieron. Sí, en la historia se mira eso. Okay, entonces, ellos no tenían la conciencia, ni esta señora, ni los discípulos, aunque había profecías del Mesías sufriente, ellos no estaban pensando en este Mesías sufriente, sino que estaban pensando es también meter la cabeza, o sea, hacer solo quiero oír lo que yo quiero oír, y como que si no nos pasara a nosotros queremos oír solo lo bonito, lo que queremos oír, lo demás lo hacemos a un lado, pero si queremos ser realistas, tenemos que aceptar lo bueno, lo malo a la vez, y para enfrentar lo que viene, ¿verdad? Entonces, esto fue lo que fue pasando con los discípulos. Solo estaban viendo a Jesús como Mesías, Rey, y no entendían por qué tenía que sufrir y por qué tenía que morir. No lo entendían y también no lo querían entender. Y eso les va a afectar en el momento que vamos a leer, en Getsemaní, etcétera, después. Okay. Pero vamos a ir lo que les estaba diciendo, de dónde sacó Jesús que él iba a sufrir. Y en todo el capítulo 53 habla acerca del Mesías, el Mesías sufriente. Y vamos a leer ciertas descripciones que Jesús las leyó y dijo, ok, esto es lo que me toca, es lo que me viene. Por supuesto que también hubo revelación personal. También estaba pensando en la historia de los evangelios, unas semanas antes de esto, de subir, de su muerte, fue la transfiguración, y ahí se encontró con dos personajes. ¿Quiénes se recuerdan? Muy bien, Moisés y Elías. Okay, uno lee la historia de la transfiguración y ¿qué es lo que se impacta? ¡Ay, el rostro les brilló! Y ahí uno se queda trabado. O sea, ¡ay, qué lindo! Les brilló el rostro. Eso fue, o sea, ellos dos vinieron a iluminar el rostro de Jesús. ¿Ese fue el propósito de su venida? No, ¿verdad? O sea, eso fue un resultado, ¿verdad? Les brilló, pero el propósito no es hacer brillar. O sea, ¿cuál fue lo importante? Ellos venían a darle información a Jesús previo a su muerte. No sabemos qué dijeron, pero es curioso que ha sido unos días, tal vez una semana, 2 semanas antes de su muerte, que ellos dos se han presentado. Seguro traían información. Y después de su muerte, él les enseñó a los discípulos en el camino de Maús, y en otras ocasiones les dijo, esto es de lo que de mí está escrito en la ley y los profetas. ¿Y quiénes vinieron a hablarle? Moisés y los profetas. Moisés y el profeta. Okay. No puede ser casualidad. O sea, hay algo que él vinieron ellos dos a hablarle algo a Jesús. Okay. Y claro, revelación personal, porque tiene una relación con Dios, vino revelación personal, pero también está la palabra de Dios, ahí están las profecías escritas, y uno lee esto y dice, sí, Jesús ahí lo sabía, qué es lo que le iba a pasar por lo que está escrito acá, y leamos lo que dice Isaías 53:3, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. O sea, a Jesús no le vino nada de sorpresa, que lo rechazaran, que no le estimaran, que va a pasar dolores y quebrantos.
lo entendía perfectamente. Sigue diciendo el versículo 5, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Sabía que le venía algo tremendo. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso, lo lindo de Isaías 53 es que no solo habla del Mesías sufriente, sino que también está, y lo que va a sufrir, la tragedia que va a pasar, pero el propósito por el cual lo va a pasar. Esto es importante, y cuando nosotros preguntamos algo, Señor, me estás diciendo que va a pasar por esto difícil, y yo quiero saber, pero ¿por qué? ¿Para qué? Y cuando viene la explicación de por qué, para qué, toma otra dimensión. Entonces se tiene la gracia y el propósito de por qué uno va a pasar por una dificultad. No hay que tener miedo a cosas difíciles, pero si uno tiene el entendimiento de para qué, es más fácil, más llevadero. Como que cuando uno va al dentista, ¿verdad? ¿A quién le gusta que le taladren los dientes? No, o sea, imagínense que ustedes llegan al dentista y comienzan sin advertir, o viene con ustedes han visto esas jeringas del dentista, y solo viene el doctor así como que si fuera el torturador. O sea, si uno no sabe por qué me va a pinchar y lo que me va a doler, pero hay un propósito en el dolor. O sea, uy, me tengo que aguantar, no soporto esto, pero tiene un sentido. Yo me imagino a alguien que lo tome así de sorpresa y le hacen eso, se me están matando, ¿verdad? Una operación, me están matando, me están abriendo. O sea, esa es la imagen que uno tendría, como me están matando, pero si uno sabe, me están abriendo porque me quieren sacar algo malo, eso es otro sentido. Entonces, si uno entiende el propósito de cosas difíciles que uno va a pasar, uno tiene mayor fortaleza y entendimiento y gracia para superarlo. Eso fue el entendimiento que les faltó a los discípulos, que no querían preguntar y al final no tuvieron la gracia para soportar lo que venía, ¿verdad? Entonces Jesús sí tenía la gracia de pasar por eso y aún así sufrió, pero vamos a ver en Isaías que él sabía el fruto de esta aflicción. ¿Quién quiere afligirse por así? No, nadie, pero cuando hay un propósito, uno lo lleva con mayor gracia y aquí en Isaías habla de la razón o el fruto de esta aflicción. Y dice, es interesante cómo comienza, ¿verdad? Jehová quiso quebrantarlo. ¿No? ¿Cómo así? ¿Cómo Jesús cómo el Padre va a querer afligir? Sí, porque hay un propósito. Dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, hijos, descendencia espiritual, vivirá por largos días. O sea, vas a morir, pero vas a resucitar. Y la voluntad de Jehová será prosperada, en tu mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ahí está. La razón, el propósito de lo que va a pasar tiene un sentido y un propósito y va a ser de mucho fruto, de bendición para toda la humanidad. No estaríamos acá si no fuera por eso. Entonces vemos a Jesús, y eso les tenía que decir este preámbulo antes de entrar a Getsemaní. ¿Por qué y para qué? ¿Verdad? Pero el Señor lo advirtió y todavía en la última Pascua lo advirtió una última vez. Pero esta última Pascua fue especial. Señor, o sea, y aquí es como algo gracioso que tengo que explicar esto, pero no mucha gente sabe, porque ustedes si abren sus Biblias y ven el título de la sección, dice, ¿qué dice? La institución de la Santa Cena. La institución, como que ahí lo instituyó. No, desde que salieron de Egipto se ha venido celebrando la Pascua. O sea, no es nada nuevo. Lo que Jesús estaba haciendo ahí no es nada nuevo. Lo que fue nuevo fue que Él explicó lo que de Él hablaba. Eso fue la diferencia. Y por eso Jesús dijo, esto lo hemos venido celebrando, con los discípulos los últimos 3 años, ¿verdad? Todos los años hemos venido acá a Jerusalén a celebrar la Pascua y lo hemos hecho como desde Egipto, pero en esta ocasión es especial. ¿Por qué?
porque Jesús les iba a explicar lo que de él hablaba. O sea, siempre estaban hablando de Egipto, pero les digo que eso es sombra de lo que yo voy a hacer hoy, básicamente, porque comenzaba a caer la noche, entonces ya era el día 14, el 14 de Nisan, y por lo general la mayoría de los judíos celebraban el 15, porque estaban todavía el 14, estaban haciendo los sacrificios del cordero. Entonces ellos se adelantaron con el cordero, lo sacrificaron el 13 para tenerlo el 14. Era mucha gente, entonces era comprensible que algunos lo celebraran el 14 y otros el 15. Y Jesús se adelantó, dijo, celebremos el 14, porque él quería celebrar con sus discípulos y o sea, él quería comer el cordero y explicarles y ser el cordero horas después, el mismo día. O sea, hebreo, la noche cenan, pasa por Getsemaní, pasa por el juicio y a las 9 de la mañana ya está colgado en la cruz. A las 3 de la tarde entrega su espíritu. Que ese mismo día hebreo, él celebró la Pascua y fue la Pascua. Tremendo. Entonces, para Jesús era muy importante esta Pascua. Y les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Y les comenzó a explicar pues, parte de la Pascua, se cuenta la historia del Éxodo, el cordero, la sangre en la puerta, cómo los libró a la muerte, y él comenzó, y hay elementos, o sea, de verdad, él no se inventó nada de la copa. Hay 4 copas que tradicionalmente se usan, algunos solo una, otros 4, no importa, no vamos a entrar en esos detalles, pero hay pan y hay vino en la mesa, también hay hierbas amargas, está el agua con sal. Esos son los elementos que tradicionalmente se usan en la Pascua. Ahí estaban en la mesa, pero a los que hizo referencia Jesús fue al pan y al vino específicamente, y les explicó. O sea, tradicionalmente nosotros hemos comido el pan porque en estos días se come el pan sin levadura, y llega un punto en que tomamos el pan y lo partimos. Entonces, en ese momento Jesús dijo, ok, les voy a explicar qué va a pasar mañana, básicamente, ¿verdad? Diciendo, habiendo tomado el pan, lo partió y les dio, lo partió. Entonces, el cuerpo partido, ¿y qué Jesús les dijo en ese momento? Les dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. O sea, que de ahí en adelante, cuando hagan esto en la Pascua, recuérdense de mí. Yo me imagino a los discípulos, ¿qué está hablando? Si este pan es el pan sin levadura que nos dice Éxodo 12 y 13, o sea, ¿qué está hablando? Entonces, imagino que ellos de hecho, si ustedes ven los evangelios, ellos se quedaron mucho silenciosos porque Jesús les decía muchas cosas que no entendían, ¿verdad? Pero en este momento tampoco preguntaron, ¿verdad? Ok, pan que es partido, ok. Después se van a recordar. Y sigue la narrativa, después llega la copa. Está la copa hay copa de santificación, copa de cumplimiento, hay varias copas y diferentes instancias en que se toma la copa. Y cuando llegó a este momento, dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Entonces les estaba explicando, esto rojo, este vino rojo, representa mi sangre y va a ser derramada. Y ellos se quedaron, pero si estamos aquí tan tranquilos, celebrando la Pascua, ¿quién está hablando de derramar sangre? Y yo sé que vienes hablando de eso, pero no entendemos. Hasta ese momento todo estaba pacífico, se están celebrando la Pascua. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Ellos no entendieron, sino entendieron hasta después. Y creo que muchos días después, porque les costó procesar todo lo que estaba pasando Jesús. Y nos vamos a saltar todo el evento de la Pascua, que es muy importante, pero háganlo ustedes por su cuenta, porque quiero que lleguemos a Getsemaní, que es el tema del que quiero hablar. Después de la Pascua, cuando cerraron la Pascua, ya para este momento la Biblia, yo no la encontré, pero me recuerdo que en un lugar dice, espero encontrarlo pronto, que era ya medianoche cuando ellos terminaron la Pascua, y no es de extrañar. Se comenzaron a las 6, comienzan a hacer los pasos de la Pascua y comienzan a compartir.
hacen la cena, es un cordero, o sea, es largo. Y al final, pues ya estaba como casi, era medianoche, cuando terminaron y dice, hasta cantaron, dicen algunas narraciones de los evangelios, dicen, y después de haber cantado los himnos, porque se cantan unos himnos al final de la Pascua. Entonces, después de esto, ¿qué hizo Jesús? O sea, ellos básicamente podríamos decir prestaron o alquilaron, pero creo que no fue alquilado, sino prestado. Le pidieron a alguien que les prestara un salón, que fue el lugar de la última cena, y les prestaron un salón y ahí hicieron la Pascua. Porque Jesús no era de Jerusalén, Jesús no lo hizo en su casa, sino lo hizo en un lugar, y ese lugar Él lo pidió, y el Señor se lo había apartado, ¿verdad? Entonces leemos en los evangelios que el Señor le fue prestado a este lugar, pero no se han quedado a dormir ahí, sino que iban a regresar. Ellos estaban quedándose en Betania, donde Lázaro y María y Marta, y sus amigos. Y en el camino de Jerusalén hacia Betania está el Monte de los Olivos. Pues ahí pasaron, pero ahí se quedaron, como vamos a ver en la historia. Ahí se quedaron. Entonces salieron de Jerusalén y dice acá, después de haber dicho esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró Él con sus discípulos. Esto me emociona porque en esta última vez que fuimos a Israel, hicimos esa caminata y fue sin querer porque estábamos en Jerusalén. Nosotros ya habíamos ido al Monte de los Olivos. Tradicionalmente, cuando uno va al Monte de los Olivos, uno comienza arriba, ve la vista hermosa de la ciudad vieja. Entonces comienza a bajar y va a la iglesia de donde lloró y la iglesia donde hizo esto, y en fin, hay varias iglesias en el camino, para abajo, hasta que uno llega al jardín del Getsemaní. Y después de ahí, pues, toma otro taxi o se regresa al carro y se va, ¿verdad? O sea, por lo general esa es la ruta que uno toma cuando uno va al Monte de los Olivos, pero en esta ocasión fuimos una tarde, fuimos hasta arriba. Entonces ya habíamos ido hasta arriba a ver la vista de Jerusalén, de la ciudad vieja, desde el Monte de los Olivos, pero nos faltaba ver el jardín del Getsemaní. Y entonces le dije a Regina y a Edgar, vamos al jardín del Getsemaní porque no hemos ido ahí. Y entonces, pero estábamos en la ciudad vieja, ¿verdad? Entonces vamos, pero yo tenía muchas ganas porque nunca había bajado al torrente Cedrón, y el torrente Cedrón ahí está, la tumba de supuestamente Absalón, de Zacarías. Hay varios monumentos ahí y una caminata que va desde la ciudad vieja hasta el Getsemaní. Entonces yo tenía ganas de hacer esa caminata y nunca la había hecho. Hagámosla, dijimos, ¿verdad? Entonces fuimos, y cuando llegamos al jardín de Getsemaní, ya casi saliendo, hay una plaqueta que estaba este versículo. Entonces yo les digo, miren, esto fue lo que hicimos nosotros. O sea, venimos de Jerusalén, venimos caminando, atravesando el torrente. Fue muy especial, ¿verdad? Y seguimos los pasos de Jesús, ¿verdad? Yo no sé, a mí me emociona eso. Y esto fue cabalmente lo que hizo Jesús. Después de que terminó la Pascua, la cena de la Pascua con sus discípulos, cruzó este barranco, y ahorita se los voy a mostrar. Por un lado está la ciudad vieja, ustedes miran ahí el muro y baja. Esta hondonada se llama valle, ¿verdad? Barranco, valle. Del otro lado del Barranco Valle está el Monte de los Olivos. Entonces, cuando ustedes se suben al Monte de los Olivos, es lindo porque es la vista hermosa de la ciudad vieja. Y ahí está abajo el torrente de Cedrón. Torrente de Cedrón, seco, a menos que sea en invierno. Y ahorita ya hay canales, ¿verdad? Que canalizan el agua, valga la redundancia. Pero en medio del Monte Moria. El Monte Moria es donde está el Monte del Templo. Está el Valle de Cedrón y del otro lado está el Monte de los Olivos. En la base del Monte de los Olivos está donde supuestamente es el jardín del Getsemaní. Y ahí es donde se dirigió Jesús con sus discípulos. No sabemos exactamente, si ustedes van al Monte de los Olivos, hay olivos por aquí, olivos por allá, tras allá, o sea, en muchos lugares, o sea, ¿cuál olivo fue? No sabemos, pero ellos dicen fue aquí, o sea, tendrían que escoger algún lugar, ¿verdad? Y es lindo, y la verdad es que este lugar sí es algo especial porque
ustedes van a encontrar hasta la par de una iglesia católica, se llama Iglesia de las Naciones, y ahí hay olivos que son antiquísimos. ¿Y por qué dicen que es antiquísimos? Porque son muy gruesos. Si ustedes ven cualquier huerto de olivos, los olivos tienen un tronco relativamente, o sea, no tan ancho, pero se va anchando con el tiempo. ¿Y por qué pasa este ensanchamiento del tronco? Es un fenómeno hermosísimo, que les quiero hablar de eso, aprovechar para hablarles de eso porque es hermoso. Cuando caen las semillas del olivo, van cayendo las aceitunas, ¿verdad?, que tienen las olivas, caen y van cayendo en la base del árbol. De ahí van naciendo lo que se llaman los hijos. ¿Lo ven? Son unas ramitas, comienzan a salir esos retoños y ramitas. Lo que va sucediendo con eso es que los hijos van creciendo a la par del árbol padre, madre, no sé qué, o ambos, a la par del tronco, van creciendo y se van básicamente incorporando al tronco. Entonces ya los hijos van siendo forma parte del árbol. Imagino que algunos han de caer por aquí, por allá, lejos, pero es hermoso que van pegándose. Entonces, por eso es que los árboles van creciendo en anchura, porque se van casi como en ramadas, así como se van incorporando, enlazando con el propio tronco madre o padre. ¿Okay? Entonces ustedes van al jardín de Getsemaní, son anchísimos, y los expertos dicen que estos pueden ser los que Jesús vio. Claro, eran tal vez más angostos, ¿verdad? Pero el fenómeno es porque dice, ¿cuánto tiene que ver crecer? Porque cuando van creciendo los hijos, la parte de adentro se va deshaciendo, se desintegra. Entonces el padre y la madre, digamos, se va deshaciendo y entonces ya toman su lugar los hijos. Y después vienen otros hijos, van creciendo a la par, así, consecuentemente, pero se van anchando y se van anchando. Este es el fenómeno del olivo, que es una figura hermosísima. Si ustedes se fijan en los troncos de los olivos antiguos, tienen muchos nudos, porque es un árbol sobre el otro árbol. Entonces eso es lo que forma esos nudos que son particulares de los olivos. Es hermoso, la verdad, es una imagen muy linda, por eso se los quería compartir. Y otra cosa del jardín de Getsemaní, ¿qué quiere decir? Y esto también es simbólico. Getsemaní viene de dos palabras en hebreo, es prensa y olivo y aceite. Es una prensa de aceite, es donde básicamente de seguro que en este lugar, donde está el jardín de Getsemaní o el huerto de Getsemaní, había una prensa de aceite donde se ponen las aceitunas, donde se ponen las olivas y se prensan y ahí sale el aceite. Lugar de prensar, ¿verdad? Ya se imagina, ¿verdad? Muy simbólico, donde Jesús va a ser prensado, ¿verdad? Va a ser afligido, símbolo de la aflicción de Jesús en este lugar. No fue casualidad que escoger este lugar. ¿Y por qué es tan es simbólico? Otro detalle interesante que estaba pensando en esto del jardín es como que en la Biblia dice que los jardines son los lugares de las decisiones, porque la decisión que llevó al pecado comenzó en un jardín, si se ponen a pensar. ¿Jardín de dónde? Del Edén, ¿verdad? Pero aquí va a haber otra decisión que vamos a ver, que es la de Jesús, que es en el jardín de Getsemaní. Es el lugar de decisión. Y por ahí estaban cerca, supuestamente en la tradición es en el monte Moria, que está el jardín del Edén. Supuestamente, no sabemos. ¿Qué pasó aquí en el jardín de Getsemaní? En Mateo 26 dice, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Ya les expliqué qué significa eso. Y ahí se van a quedar. Supuestamente, imagínense, ya era medianoche.
venimos de celebrar la Pascua desde las 6 de la tarde hasta medianoche, ya es medianoche y adivinen, los discípulos están como, vámonos a dormir, ¿verdad? Ya vámonos a casa, vámonos a donde Lázaro, donde nos quedamos a dormir, pero aquí Jesús quiere hacer otra parada en el camino, ¿verdad? Ok, Jesús, tú mandas, ¿verdad? Entonces, bueno, Jesús los llevó a Getsemaní, se encamina, pero ahí se quedaron. Entonces Jesús dijo, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Ok, Jesús, ya son medianoche, no íbamos a ir a la casa. No, aquí tenemos una parada importante. Y entonces Jesús se apartó y dice, aquí vemos que es la mención de quienes realmente estaban, eran los discípulos cercanos. Y dice, tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo. ¿Quién eran los hijos de Zebedeo? Los hijos de la señora, ¿qué habrá que pidió? Exacto, ok. Estos hijos eran los más cercanos a Jesús. Entonces estaban los 11, porque Judas no estaba, estaban 11 discípulos y 3 les dijo, ok, vénganse que me voy a apartar, pero ustedes quédense más cerca de mí, porque les voy a encargar algo. Ok, ¿y quiénes eran esos 3 que también estuvieron presentes en la transfiguración? Pedro, Jacobo y Juan. Ok, pero entonces en ese momento ya con estos amigos de confianza, miren lo que comenzó a pasar con Jesús. Comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Leemos esto y nos tiene que saltar de la página. O sea, ¿cuándo ustedes en el Evangelio han visto a Jesús triste y angustiado? Es que no, o sea, no va. Jesús siempre en control, en calma, sabe lo que está haciendo, en paz, a pesar de las circunstancias. Y de repente vemos a Jesús triste en sumo grado y angustiado en gran manera. ¿Qué está pasando acá? Bueno, vamos a ver, vamos a ir leyendo y dice, yendo un poco adelante, o sea, todavía se fue más lejos de estos 3 discípulos, dice, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, y aquí viene el momento que sabemos cuál estaba siendo lo difícil para Jesús. ¿Qué era lo que le tenía angustiado y triste? Angustiado en gran manera. Y vamos a leer, creo que más adelante, ¿sí? Ahí vamos, ajá, exacto. Él va a tomar la decisión más importante de su vida acá, en el Getsemaní, la decisión más importante. Y dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Vamos a ver qué se trata, por qué usa esa palabra, copa. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esto es importante porque aquí Jesús estaba diciendo qué es lo que él quería, qué es lo que él deseaba. Yo no quiero pasar esta copa. No quiero. Personalmente, si yo pudiera decidir, no quiero. Ahora, él ya sabía a lo que iba. Una cosa es saber y una cosa es decidir. Ese momento de decisión fue en Getsemaní. Él ya lo sabía, él ya se los informó a los discípulos, pero él no quería. O sea, si se trata de decidir, yo no quiero. Padre, ¿es posible que yo no pase esta copa? Pero no se va a hacer mi voluntad. Si tú quieres, eso voy a hacer. Y no fue solo una vez, solo antes de ver las otras 2 ocasiones en que tomó esta decisión, vamos a ver de qué se trata esta copa. Ya lo habíamos leído, pero lo vamos a volver a leer. Dice, tomando, en la Pascua él habló de la copa. Él hizo referencia a cuál era la copa. Dice, tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramado para la remisión de los pecados. O sea, es la muerte. La copa es morir por nosotros, por la humanidad. Él, que ha sido justo toda su vida, va a morir por los injustos y a malagradecidos, etc. Okay, que no lo merecemos, okay, pero Él va a morir en lugar nuestro, el justo, el que lo ha hecho todo perfecto, okay. ¿Y qué pasó? O sea, no bastó solo una vez tomar esa decisión. A mí me llama esto la atención, tengo que meditar más en esto, pero ¿qué significa que lo haya hecho 3 veces? Porque fue 3 veces la oración esta de yo no quiero, Señor, pero sea hecha tu voluntad. Fue hecha 3 veces.
Dice, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. No quiero, pero si tú quieres, yo también voy a querer. Okay. Este es un conflicto, por eso Jesús estaba sufriendo tanto y lo vemos descrito en Lucas. En Lucas lo describe cómo estaba angustiado Jesús. A mí de verdad, esto me llamó mucho la atención y por eso es que quería hablar de esto, porque vemos a Jesús en el momento de más angustia. Ni siquiera lo vamos a ver tan angustiado. En la cruz va a sufrir físicamente. Cuando se burlan de él, le jalan la barba, le escupen en la cara, es una ofensa. O sea, ¿a quién le gusta que le hagan eso? Por supuesto a nadie, ¿verdad? Era al orgullo, pero no, lo vemos entero a Jesús como aguantándose eso. No lo vemos alterado como... No, ya sabía, pero la decisión para enfrentar esos momentos de rechazo, repudio, burla, aún el dolor físico, los azotes sin decir nada, lo estaban juzgando, le estaban mintiendo en su cara y Pilato le dijo, no te vas a defender. Como oveja al matadero no dijo nada, Isaías 53. O sea, él sabía lo que tenía que hacer, pero para poder enfrentar eso con entereza, tenía que haber tomado la decisión previo. Y eso nos pasa, si a nosotros, voy a ver qué hago cuando venga el momento. ¿Qué va a pasar en ese momento? Adivinen qué va a pasar. Va a ser reacción emocional, se los aseguro. Uno viene y le sale lo que espontáneamente sale y por lo general lo espontáneo no es lo óptimo, ¿verdad? Si nosotros no tomamos la decisión previa, va a ser una reacción emocional que hubiera sido la reacción de Jesús si no hubiera hecho la decisión. Y por eso el momento de mayor sufrimiento de Jesús fue en Getsemaní. Ahí fue el momento en la decisión y que le fortaleció y le dio la dirección de qué es lo que iba a hacer en las próximas horas. Y aquí está la descripción de Lucas 22, 44, dice, estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo así que está sudando sangre? Y esto es un fenómeno médico que se llama hematohidrosis. Y lo que sucede es que hay tanta tensión. Cuando hay tensión física o tensión emocional, se ha visto casos de esto registrados médicamente, reportados, gente que va a ir que va a ser condenada a la muerte y que está por ser ejecutada, hay tal tensión emocional que los vasos capilares que van hacia las glándulas del sudor, sudoríparas, se revientan. Entonces se mezcla se revientan las puntas de los vasos capilares, se revientan y sale la sangre mezclada con el sudor. Esto es lo que le estaba pasando a Jesús. O sea, estaba en tal tensión. O sea, es que de verdad a mí me toca mucho esto, porque ¿cuándo hemos visto a Jesús fuera de control? Y aquí está angustiado en extremo. ¿Por qué? Porque está tomando esta decisión. ¿Y por qué es la angustia? Nos tenemos que preguntar eso. ¿Cuál es la angustia tan grande de Jesús? Al final vamos a leer un versículo que nos explica, porque va a haber otro momento específico del sufrimiento de Jesús. Y el sufrimiento de Jesús no fue tanto, me van a pegar, se van a burlar de mí, que es igual como persona, es horrible. O sea, uno quiere que se burlen de uno, no quiere que le escupan, no quiere nada de eso, ni que lo azoten. Uno no quiere sufrimiento físico, ni sufrimiento emocional, ni social. Pero para él lo peor, de lo peor, era el momento en que él va a ser separado del Padre. Eso era lo que lo tenía realmente. ¿Y por qué digo eso? Porque vamos a volver a ver este sufrimiento al final, cuando llega ese momento de separación. Él aguantó los golpes, él aguantó todo, pero esa separación, eso fue lo que él lo desgarró, y esto era lo que él estaba esperando. Yo sé que no solo va a ser el proceso físico, emocional y social que voy a sufrir, sino que el momento ese es la separación.
yo no quiero, Padre, de verdad, tengo que pasar por eso. Yo no he vivido lejos de ti, ¿cómo va a poder separarme? No sé, horas, días, no quería. Eso era lo peor para él. Entonces, eso es lo que estaba sufriendo. Y era tal tensión. Ustedes han visto cuando alguien está haciendo esfuerzo físico o está en una tensión emocional que se le brincan las venas de la cabeza a la cara, no sé, el cuello, así. O sea, es cuando hay mucha tensión, se salta porque llega la sangre muy fuerte, ¿okay? Y se saltan las venas. Pues así le pasó y comenzó a sudar gotas de sangre. Jesús, el calmado, el que está en paz y en control, llegó a este punto por lo que la decisión que estaba tomando. Y veamos qué pasó con los discípulos, porque había jalado a 3, ¿verdad?, para que lo apoyaran. ¿Okay? Entonces, Pedro, Jacobo, Juan, ¿me pueden ayudar un poquito acá? Sé que los otros van a dormir, pero ¿me podrían apoyar? ¿Verdad? Entonces Jesús les dice, pero miren cómo lo describe, es que es muy especial lo que dice Jesús. Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. ¿Qué pasó con los discípulos? Ya sabemos, ¿verdad? Ok, vino y los halló durmiendo. Y dijo, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? También tenemos que pensar, creo que hubiera hecho lo mismo. Era medianoche, Señor. Estamos muy cansados después de la Pascua. Pero lo que pasa es que ellos no estaban entendiendo la magnitud. Es cuando ellos no estaban entendiendo la magnitud. ¿Por qué no están entendiendo la magnitud? Porque ellos no hicieron preguntas. Ellos no hicieron preguntas, ¿se recuerdan? Que lo vimos. Por eso es que vengo jalando el tema desde ahí. Porque ellos, cuando el Señor les dijo, voy a morir, voy a sufrir, voy a morir, ellos no entiendo, y después no importa que no entienda, no va a preguntar, que no quiero ni saber. Entonces no estaban preguntando, pero Jesús, ¿por qué estás tan preocupado? Ay, Jesús, qué pena que estás preocupado, pero yo me voy a dormir. O sea, no, ok, ellos desconectaron, desenchufaron de lo que estaba pasando Jesús. Ellos no estaban conscientes, porque si hubieran estado conscientes, ellos no se hubieran podido dormir tampoco. Sigamos leyendo. Dice, Jesús les dijo, velad y orad, en Marcos 14 dice, velad y orad y esto es importante, porque aquí les va a decir, ok, les estoy pidiendo que me apoyen a mí en oración, ok, yo entiendo, no se están empatizando conmigo, no me están entendiendo, ustedes de todos modos están durmiendo, yendo del sueño porque no entienden, pero ¿saben qué? Velar y orar es también por ustedes mismos, porque les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, porque Pedro, o sea, también en la Pascua el Señor les advirtió, les dijo, alguno de ustedes me va a entregar, y que yo, no, ¿verdad? Y se hizo evidente que era Judas, ¿verdad? Evidente para Judas, se fue. Ok, me va a entregar, y él cabalmente lo va a entregar en unos minutos después de esto que estamos leyendo acá en el jardín de Getsemaní. Pero ¿qué va a pasar con Pedro y con Juan y con Jacobo y con todos los demás discípulos? Ellos van a tener también que enfrentar su prueba, porque, y aquí es lo que Jesús le está diciendo, velad y orad para no entrar en tentación. Y la tentación, van a caer en la tentación porque no se prepararon, porque cuando venga la persecución, Pedro se va a aguantar un poquito y lo va a seguir, porque él dijo que lo iba a seguir hasta la muerte, ¿verdad? Pero ¿qué pasó en el momento de la presión verdadera? Lo va a negar. ¿Okay? No pudo aguantar, ¿por qué? Porque no se preparó. Jesús les dijo, prepárense, no solo me apoyen en oración, que lo necesito en este momento, sino por ustedes también. Y no se prepararon, no estaban listos. Estas son cosas que nosotros decimos, pero si son humanos, sí, pero aprendamos de estas lecciones, ¿verdad? Cuando el Señor nos dice algo, preguntemos. Y si el Señor nos dice, velad, o sea, pregunten por qué es que tengo que velar, o sea, ¿cuál es el propósito? Ellos no preguntaron. Okay, entonces, cabal, pasaron por la tentación, todos los discípulos abandonaron a Jesús, salieron huyendo cuando se lo llevaron preso.
yo moriré por ti, nada. O sea, imagínense a Jesús quedándose solo. Tremendo. Y quiero hablar de esta aflicción final de Jesús, porque me voy a saltear todos los azotes y todo, porque el tema de hoy no es eso, que sí es muy fuerte. O sea, ver cómo lo injuriaron, lo insultaron, lo escupieron, lo juzgaron mal, lo criticaron y él se quedó callado. O sea, ¿por qué? Él ya había tomado esa decisión y 3 veces tuvo que hacer esta oración. Señor, pasa, si es posible pasar de mí esta copa, pásala, pero no sea hecha mi voluntad sino la tuya. 3 veces, y cuando vino la tercera, es interesante, vamos a retroceder un poquito. La tercera vez que, o sea, venía a despertarlos, mire, pero no han orado por mí, despierto, por ustedes también tienen que orar, ¿verdad? Entonces, él los vino a despertar 3 veces, la tercera, 2 veces y la tercera, o sea, la última vez que los vino a despertar. Es curioso porque los encontró otra vez dormidos, ok. Curiosamente viene y los despierta. Y después les dice, ¿saben qué? Duérmanse. Uno dice, ¿cómo así que Jesús vino a despertarlos para decirles que duerman? ¿Verdad? Y básicamente lo que estaba diciendo ahí es que era un mensaje, ¿saben qué? Ahorita ya no vale velar, porque lo que ustedes hicieron o dejaron de hacer, esto es lo que cuenta. Y eso es lo que también nos va a pasar a nosotros. O sea, hay un tiempo en que podemos hacer las cosas y prepararnos, pero llega un momento en que ya lo que hicimos, y lo que no hicimos, no hicimos. Ya nada que lo que podamos hacer va a ayudarnos. Y eso pensémoslo en los últimos tiempos, ¿verdad? El Señor nos dice, velad, orad. Y el mensaje para nosotros de los últimos tiempos es, velad y orad en relación ¿a qué? A su segunda venida. Mientras más se acerca su segunda venida, más vamos a estar velad y orar. No es que velemos y oremos, entonces ¿a qué hora dormimos? No, o sea, cuando venga es que tenemos que estar en esa posición. Ellos no iban a velar y orar todos los días, no, ese momento era de velar y orar. Y cuando el Señor nos lleve a eso, tenemos que estar conscientes y tenemos que actuar para preparar, porque cuando vengan los acontecimientos de los últimos tiempos, ya no vamos a poder, entonces me voy a preparar, ya no, it's too late, ya demasiado tarde, ya no se puede preparar. Ay, es que se me había olvidado leer la Biblia, no sé cómo, ¿cómo es que oigo la voz de Dios? O sea, en ese momento ya no, o sea, o lo hiciste antes o no lo hiciste. Entonces, por eso los despierta. ¿Saben qué? Ya pueden dormir. Y después, levántense porque ya viene el enemigo que me va a entregar. Ok, es curioso eso, pero hay un mensaje ahí. Ok, entonces vayamos a la aflicción final, que eso fue la razón por la que él sufrió en Getsemaní. Y la leemos en Mateo 27, 46, dice, cerca de la hora 9, aquí fue cuando ya estaba crucificado, él fue puesto en la cruz a las 9 de la mañana. A las 12 vienen las tinieblas. A las 3 de la tarde, todas esas horas estuvo ahí colgado. Y a la hora 9, es las 3, Jesús, y esa es la misma hora, solo un paréntesis, esa hora es la misma hora en que el sumo sacerdote está haciendo el último sacrificio en el templo, que es el que él y su familia se van a comer. A las 3 de la tarde, o sea, se cierra todos los sacrificios, porque hay mucha gente con que va a comer la Pascua, los matan y los van a cocinar, y a las 3 de la tarde es el último, para el sumo sacerdote. Entonces, en ese momento estaba el sumo sacerdote en el templo haciendo el sacrificio para él y su familia. Entonces, cerca a la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y gritó esta angustia, este clamor angustioso. ¿Por qué? Porque llegó el momento de esa separación de Jesús, fue separado del Padre, que fue la peor cosa que le pudo suceder a Jesús, lo cual por este momento era que él no quería pasar por esta copa. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, o sea, gritó y clamó a gran voz, y que entregó su espíritu, porque en ese mismo momento, ¿por qué hasta ese momento? Lo vemos en la cruz, está hablando con
no, tampoco tomando un café, o sea, estaba sufriendo en la cruz, pero estaba hablando con los otros, estaba hablando con el ladrón aquí, el ladrón allá, se está teniendo conversación. Está calmado, o sea, es que es impresionante, ¿cómo puede estar calmado? Porque él sabía dónde estaba y qué estaba haciendo, ¿verdad? Pero todavía no había llegado ese momento de la separación, que era el que más él le tenía, pues, no sé cómo llamarlo, terror no suena. No quería estar en ese momento de la separación, pero llegó el momento que, ok, ya es la hora, ya van a ser las 3, ok, necesito entregar, porque aquí nadie le quitó la vida, sino que él la entregó, porque él pudo haber bajado, y eso es lo que están esperando los discípulos. Ahorita se baja, ahorita vienen los ángeles y lo van a bajar de la cruz, todavía están en esa negación. ¿Por qué? Porque no preguntaron. No dijo él que iba a morir, no dijo él que iba a resucitar, ¿qué día? El tercer día. No, nada les pegó, hasta después. Y entonces clamó en ese momento en que él dijo, ok, ahora es el momento en que yo entrego, voy a morir, pero van a caer sobre mí todos los pecados de la humanidad. En ese momento es que él fue separado del Padre, y en ese momento es que él murió y entregó. Y ya, se acabó. Ese momento fue. Entonces, no fue tanto el sufrimiento físico, que fue grande, porque a veces se hace énfasis en eso, ¿verdad? Se hace énfasis en el sufrimiento físico, pero más fue el sufrimiento espiritual, que fue por el cual sudó sangre, por el cual gritó en este momento Jesús, y entregó su espíritu y llevó con él nuestros pecados. ¿Y qué nos habla de esto? Yo quiero retroceder un poco a cuando Jesús habló a los discípulos y les dijo, en este contexto lo dijo. Él estaba diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca y sea rechazado por los principales sacerdotes, escribas, fariseos y líderes, y voy a morir y al tercer día resucitaré. Eso estaba diciendo Jesús, y añadió lo siguiente, y eso es lo que a nosotros nos toca, porque Jesús se rindió y entregó su vida. Ahora nosotros, Él espera que hagamos lo mismo. Y después de decir eso, Jesús decía, me llama la atención, a todos los que están ahí y a todos los que estamos acá, ¿verdad? A todos nos dice esto: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, este la salvará. ¿Qué es tomar la cruz? Y uno se dice, es que tengo que ser una persona sufrida. Y bueno, hay momentos que creo que vamos a tener que pasar por eso, pero más es lo que Jesús hizo. No sea hecha mi voluntad, sino sea hecha tu voluntad, Padre. Ese fue el momento de entrega, de negarse, de rendirse. Ese es lo que el Señor nos está llamando. Haz mi voluntad, no la tuya. Niégate a ti mismo. Lo que tú deseas, a un lado. No estoy como que no quiero esto y lo otro, pero ¿sabes qué, Señor? No sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Y eso es la invitación de Jesús. Y les quiero contar algo que pasó. Les estaba contando, fue muy especial esta última vez que estuvimos en el jardín de Getsemaní. Venía pensando en este tema del momento más difícil de Jesús. Estaba muy consciente de eso cuando fuimos a Getsemaní. Y justamente en estos días había una conferencia y oí una enseñanza que me llamó la atención y se los quiero compartir, porque cabal viene hablando acerca de cuando nosotros invitamos a Jesús en nuestro corazón, ¿verdad? Eso es parte de todo creyente que lo hace, ¿verdad? Señor, ven y te invito a mi vida, entra en mi corazón, ¿verdad? Y es muy bonito, ya entra el Señor a formar parte de nuestra vida, a salvarnos. Pero este Señor estaba hablando, diciendo, ¿saben qué? Hay un pequeño problema, porque
los cristianos, o sea, nos dicen, invita a Jesús a tu corazón, lo cual es muy bonito, pero muchos solo lo hacen como su inquilino. Y digo, ¿cómo así inquilino, verdad? Ok, tú ocupas un espacio en mi vida, ¿verdad? Eres inquilino en mi vida. Entonces dice, esto no es suficiente. O sea, como ocupas el domingo, ocupas este espacio, pero el resto es mío, ¿verdad? Entonces, lo que él decía es que no nos conformemos con invitarlo a nuestro corazón para que sea inquilino, sino para que sea dueño de nuestras vidas. Y es diferente, porque entonces le vamos a dar las llaves de nuestra vida y Él va a tomar las decisiones. O sea, ¿quién es el dueño de mi vida? Yo, ok, ese es el problema. Entonces Jesús es tu inquilino, ok, pero cuando tú dices Jesús es el dueño de mi vida, Él va a tomar todas las decisiones. Entonces no se va a hacer mi voluntad, sino la del Padre. Y cabalmente tenía fresco esto de Getsemaní y todo, y oyendo esta charla, justamente eso es dije, yo tengo que hacer una oración. Fue cabal el 31 de diciembre, dije, este es el momento, Señor, voy a entregar mi vida. Y ¿saben qué? Hice esa confesión. ¿Qué significa? Todavía estoy aprendiendo, ¿verdad? Pero eso es parte de todos los días. Estamos aprendiendo qué es entregar, qué es buscar la voluntad de Dios, qué es irse haciendo la voluntad de Dios y no la propia. Es un proceso de aprendizaje, pero es un momento de decisión que nosotros decimos, ¿lo decidimos o no lo decidimos? Y el Señor, si ustedes se comprometen, el Señor les va a venir a decir, que me lo ha dicho muchas veces desde el 31 de diciembre, ¿no me diste tú las llaves de tu vida? Ay, sí, Señor, perdón, otra vez. O sea, esta tentación a, yo voy a decidir por mí. Ok, no se trata de eso. O sea, tú me lo hiciste, tú lo dijiste, yo te lo voy a cobrar. Y no cobrar en el mal sentido, sino que hay un compromiso, ¿verdad? Hicimos ese trato. Es un trato de precio alto. Es precio alto. Pero ¿qué si no lo hiciéramos, verdad? Vale la pena. El fruto es grande. Imagínense que Jesús no hubiera muerto en la cruz. ¿Dónde estaremos nosotros? Y Él hubiera tenido todo el derecho de no morir por nosotros. Lo hemos podido decir, ¡ala, qué injusto! No, qué injusto que tú mueras por nosotros. Eso es lo que suena injusto. Tú hiciste ese acto de justicia en nombre de nosotros porque tu amor es grande, ¿ok? Gracias a ese sacrificio. ¿Cuánto nos estamos perdiendo por estar haciendo nuestra voluntad y no la voluntad del Padre? Eso me pregunto. Que ya han pasado todos estos años haciendo mi voluntad, yo creo que ya es suficiente, ¿ok? Vamos a hacer la voluntad de Dios. Vale la pena. Entonces, el reto que Jesús hizo, claro, ni se compara con el sufrimiento que vamos a tener nosotros, no, pero es hora de que hagamos esto. Y eso es lo que les quería compartir para que lo tengan presente en este tiempo de la Pascua, porque no solo se trata de estar agradecidos por lo que Él hizo por nosotros, sino que también estar dispuestos a nosotros a hacer también por Él, entregar nuestra vida por Él.